Hombre al agua, capítulo 3. Al amanecer del día siguiente, el cielo estaba despejado otra vez, y el sol iluminaba el ambiente. Se podía respirar el olor a humedad acentuado por la lluvia de la tormenta de la noche anterior. Había sobrevivido a la primera noche. Ninguno de los finales trágicos y fatales que mi mente había anticipado se había cumplido, y eso me motivó a empezar el día contento y agradecido de haber sobrevivido. Con ayuda de mi báculo caminé hacia la orilla de la playa en busca de los rayos solares para secar mi manta y mi ropa. El descanso físico durante la noche no había sido el mejor, pero sí había conseguido aliviar la sensación de pesadez y debilidad en mis piernas. Pensé en qué podría haberle sucedido, pero seguía sin recordar nada. Ni siquiera sabía si hubo un tiempo en el cual funcionaron de manera normal, o si alguna enfermedad o lesión las dejó en ese estado. Dejé de pensar en ello, pues, aunque llegase a recordar la razón de lo que le sucedía, eso no resolvería mi situación actual. Resolver el hambre y la sed había ganado terreno entre mis prioridades y se había impuesto por encima de mis inquietudes sobre lo que había pasado conmigo. Si no conseguía agua para beber y alguna manera de alimentarme pronto, cualquier intento de resolver cuestionamientos existenciales dejaría de importar. Pensé en Leslie y Dan y me ilusioné con la idea de que podrían aparecer de nuevo, aunque luego supuse que, de intentarlo, la tormenta se los habría impedido. No podía sentarme a esperarlos sin la certeza de que volverían. Sin agua ni comida, mis días podrían terminar pronto. Avancé por la playa para tratar de llegar a los riscos que había visto durante la tarde del día anterior. No sé cuánto caminé, pero el esfuerzo físico bajo el intenso calor me estaba dejando exhausto y deshidratado. Las piernas me temblaban cuando caminaba sin descanso y tenía que detenerme con frecuencia para recuperar fuerzas y continuar. Los riscos a los que quería llegar todavía se veían lejanos cuando llegué a una zona en la que se elevaban unos acantilados. Me preguntaba qué habría allá arriba. Seguramente desde esa altura podría comprobar en qué lugar me encontraba o si había caminos que me pudieran llevar a algún lugar habitado para conseguir ayuda. ¿Y si encontrara ayuda para sobrevivir, podría volver a casa después? Saltó la pregunta desde mi mente. Pero si no tengo idea de dónde estaba viviendo antes de llegar aquí, me respondí gritando y después comencé a reírme. Estoy volviéndome loco. Ya empecé a hablar solo y recién ha pasado un día, exclamé al ver que estaba conversando en voz alta conmigo mismo. Me acerqué a las paredes del acantilado donde vi unas rocas que sobresalían y, cuando llegué a ellas, descubrí una abertura grande que parecía la entrada a una cueva. Cuando la marea creciera, ese lugar se llenaría de agua y sería inaccesible. Pasando a la entrada, me encontré dentro de una gran bóveda rocosa. Era una formación natural hueca de unos 20 metros de alto. Su interior estaba iluminado por la luz del sol que ingresaba por un agujero de amplio diámetro en lo alto de la bóveda y a través del cual se podía ver el exterior. Pensé en la lluvia de la noche anterior y me imaginé el espectáculo que habría sido ver caer el agua dentro de la cueva. Con la ayuda de mi báculo caminé primero por la arena y luego, con cuidado, por el suelo rocoso hasta situarme debajo del agujero en el techo para verlo mejor. Entre las rocas y sus caprichosas formas de plataforma encontré agua. Me agaché, mojé los dedos de una de mis manos y los llevé a mis labios para probarla. No era salada, era agua de lluvia. Dejé mi báculo a un lado y me agaché más para beberla haciendo un cuenco con mis manos. La sensación del agua fresca mojando mi boca y resbalando por mi garganta hasta mi estómago vacío me llenó de alegría y también generó la recuperación anímica que necesitaba. Saboreé cada trago de agua con lentitud, como si fuese el último que bebería ese día. Había encontrado mi propio pozo de agua y me sentí feliz por encontrarme ahí. Gracias, 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 repetí mirando al cielo. Había suficiente agua fresca dentro de la cueva como para que no tuviera que buscarla afuera por unos días. Ahora voy a querer que llueva siempre, ¿no es cierto? Dije en voz alta, consciente de que mi abastecimiento de agua potable iba a depender de las tormentas si no encontraba otra fuente. Con el agua de la cueva podría estirar mi supervivencia unos días, pero iba a necesitar comida, y esa cueva solo me ofrecía rocas y arena.
Encontré un espacio seco en el cual recostarme para descansar y recuperarme del cansancio de la caminata de esa mañana bajo el sol. Un poco más tarde, saldría a explorar los alrededores para buscar comida, o podría intentar volver a la playa donde todo había empezado y ver si Leslie y Dan habían vuelto. Mientras reposaba, me di cuenta de que todos los cuestionamientos iniciales que tenía desde que había despertado en la isla ya no ocupaban mi mente como antes. Estaba enfocado en lo que era prioritario para mi supervivencia: agua, comida, refugio y descanso. El fuego todavía no lo necesito para sobrevivir. Puede esperar, me dije a mí mismo, reconociendo que en algún momento iba a necesitarlo y que no sabía cómo iba a encender uno. Sobrevivir y vivir son dos cosas diferentes, pero las confundimos con facilidad. Escuché decir a una voz masculina que no era la mía. La voz me inquietó y me puse de pie con ayuda del báculo para buscar con la mirada, en cada rincón de la cueva, a la persona que había hablado. ¿Dónde estás?, pregunté intranquilo y también esperanzado, suponiendo que sería alguien que podría ayudarme. Volteé hacia la entrada de la cueva y no vi a ninguna persona, sino a un ave marina muy grande, de color blanco, con alas de tonos grises oscuros. Caminaba despacio sobre la arena con sus alas plegadas. Superaba fácilmente el metro de altura y no se le veía cómoda en su andar. ¿Dónde estás?, repetí mi pregunta inicial mientras seguía buscando a mi alrededor sin perder de vista el ave marina que continuaba acercándose a mí. Aquí estoy, contestó la voz, mientras mi mirada se enfocaba en el ave que cada vez se acercaba más. ¿Me estás hablando? Eso no es posible. Eres una ave rara, muy grande, pero no puedes estar hablándome, afirmé en voz alta, negando con la cabeza y mirándola con incredulidad. Por supuesto que no es posible. Los albatros no hablan, escuché a la voz otra vez, y distinguí a un hombre sonriente que hacía su aparición desde unas rocas cercanas a la entrada y por la espalda del albatros, que ahora estaba detenido en el medio de la cueva entre el hombre recién aparecido y yo. Hola, me llamo Taylor, y él es mi amigo Albatros, dijo el hombre presentándose amistosamente. Hola, no sé quién soy, y creo que eso es lo único que sé. Respondí y caminé lento acercándome a ellos. Taylor estaba ahora de pie al lado del albatros y se detuvo a esperarme ahí. Albatros es inofensivo, y yo también, a menos que nos hagas enfadar, dijo Taylor haciendo un gesto gruñón que me dio más risa que miedo. Era un hombre que parecía mayor que yo, pero no por mucho. Se le veía en buenas condiciones de salud, vestía ropas limpias y aunque iba descalzo igual que yo, no daba la impresión de ser alguien que estuviese viviendo en el abandono. Eso me hizo pensar que él podía ayudarme. Seguro ya tendría resuelto el abastecimiento de la comida, del agua y algún refugio. A lo mejor vivía ahí por elección y tenía los medios para moverse a algún poblado cercano. Le conté de las personas que me habían salvado de morir ahogado el día anterior y le pregunté si los conocía. No sé quiénes son. Siempre llegan personas nuevas a esta isla y después de un tiempo se van. Enterarme de que nos encontrábamos en una isla alimentó mis temores y aumentó mi preocupación. ¿En qué isla estamos? ¿Hay civilización? ¿Hace cuánto que vives aquí? Le lancé como una ráfaga todas mis preguntas, esperando descifrar los enigmas que la isla y la presencia de Taylor representaban para mí. Vivo aquí un tiempo que es difícil de precisar. Es una isla pequeña, no tiene ciudades o pueblos. Aunque sus respuestas añadieron una incógnita mayor, también me dieron una luz de esperanza. Entonces, ¿sabes cómo salir de aquí?, pregunté esperando escuchar una respuesta positiva de su parte. Si Taylor vivía en la isla, me parecía lógico pensar que contaba con recursos para su supervivencia y eso podía incluir alguna embarcación. Sí, sé cómo salir de aquí. Todos lo hacen de diferentes maneras cuando llega el momento de volver. En la mayoría de los casos encuentran una embarcación y a otros solo les queda salir de aquí nadando, respondió Taylor mientras se sentaba en una de las plataformas de piedra y me invitaba a tomar un lugar a su lado. El albatros se alejó y salió de la cueva. Parecía no estar interesado en la charla que Taylor y yo estábamos teniendo. No entiendo. Leslie y Dan se fueron en un bote pequeño. No podían haber ido muy lejos en una embarcación de ese tamaño, y menos con la tormenta de anoche. Supongo que tiene que haber alguna costa cercana. Además, dices que vienen personas y después se van. ¿De dónde vienen o a dónde se van? ¿Por qué tú sigues aquí si puedes irte con ellos?, pregunté ansioso. Sé que tienes muchas preguntas y quizá no pueda responderlas todas. Déjame decirte lo que sé.
Hay lo que podemos llamar una costa cercana y todos llegan a esta isla desde ahí y regresan después de pasar un tiempo aquí. Ese tiempo es el que les toma descubrir y aprender lo que necesitan para volver a sus vidas fuera de la isla. Es una misión personal y es diferente para cada uno. Sigo sin entender. ¿Qué país o ciudad está en esta costa cercana? El lugar del que viniste. Pero no recuerdo mi vida, ni siquiera recuerdo mi nombre. Entonces tú eres de los que olvidaron quiénes son. Esa es tu misión, recordarlo. Por eso estás aquí, dijo Taylor dejándome pensativo. Por un instante me pareció que me encontraba ante alguien muy sabio que me descifraría enigmas trascendentales del universo, pero también podría tratarse de un hábil fanfarrón que estaba aprovechando la situación en la que me encontraba para divertirse a costa mía, con cuentos sobre misiones, descubrimientos y aprendizajes. ¿Quién eres? ¿Una especie de maestro o algo así? Pregunté tratando de mantener cautela con la apreciación que me estaba formando de Taylor. El maestro que de verdad vas a necesitar está afuera, respondió. No sabía a quién se refería, pero si había alguien más, eso podría ser de gran ayuda en todo sentido. No esperé a que Taylor dijera nada más y me levanté apoyándome con mi báculo. Caminé apurando mi paso hasta salir de la cueva deseando ver con quién me encontraría afuera. Sentí los pasos de Taylor siguiéndome. Mi cojera del pie izquierdo me impedía desplazarme con la rapidez que quería. Cuando salí de la cueva, Taylor estaba de pie a mi lado y lo único que vi delante de nosotros fue al albatros parado en la arena. ¿Se supone que un albatros será mi maestro? Pregunté con incredulidad y seguro de que Taylor estaba burlándose de mí. Aunque albatros haya sido bautizado por mí de manera poco original, el simple hecho de que pueda volar, algo que ni tú ni yo podemos hacer, lo vuelve un maestro ante nosotros. Pero no se trata de él. No veas solo lo que está delante de tu nariz, me respondió con seriedad. Taylor me seguía pareciendo un sujeto muy extraño. Guardé silencio y observé a nuestro alrededor. Recorrí la playa con mi vista. Solo había arena y después se extendía el mar con sus olas. No había ninguna persona. No veo a nadie. No hay ningún maestro, afirmé con el ceño fruncido. Un maestro es una presencia que se manifiesta según lo necesitemos en nuestra vida. A veces son personas, pero también pueden ser objetos, lugares u otros seres vivos. Nuestros primeros maestros son nuestros padres y lo siguen siendo por toda nuestra vida, incluso cuando ya han partido. Su presencia se queda eternamente con nosotros. No recordamos todo lo que aprendimos de ellos y por lo general tardamos bastante en darles todo el crédito que les corresponde. Nos enseñan hasta cuando hemos tenido diferencias que nos han parecido irreconciliables con ellos. Después aparecerán en nuestras vidas otros maestros, en los parientes que nos rodean en nuestra infancia, los juguetes con los que jugamos, los amigos que hacemos, las mascotas que tenemos. Conforme crecemos, tenemos a nuestro alrededor un sinnúmero de maestros con los que interactuamos, aunque por lo general no los consideramos ni vemos como tales. Un auto, un templo, una calle, el cielo, las estrellas, un libro, una película, una canción, la escuela, familiares mayores o menores que nosotros, un completo extraño, alguien que nos hace daño, alguien a quien dañamos sin querer, alguien a quien no soportamos, alguien que no nos soporta, una playa, una ciudad, un lugar histórico, un país. Conforme crecemos y maduramos, nos apartamos de varios maestros que son vitales para nuestro crecimiento personal. Nos apartamos especialmente de aquellos con quienes hemos tenido experiencias complicadas, que sembraron dolor y miedo en nuestro interior. Al final, no importa cuánto lo evitemos, volveremos a encontrarnos con esas presencias hasta que aprendamos. Cambiarán los nombres o las formas, pero la experiencia que nos hace falta vivir para nuestro crecimiento personal llegará en el momento y de la forma en la que más lo necesitemos, que a veces es de la manera en la que menos imaginamos. Nos pasa de manera especial cuando llegamos a ese punto en nuestra vida que te dije antes de la cueva. Sobrevivir y vivir son dos cosas diferentes, pero las confundimos con facilidad, concluyó Taylor. Su monólogo despertó más inquietudes que respuestas en mí. ¿Estoy aquí porque esto es lo que necesito? Pregunté. Así es. Antes de llegar a la isla, ¿estabas sobreviviendo en lugar de vivir? Es lo más probable y quizá no te diste cuenta.
¿Por qué no recuerdo nada de quién era, ni nada de mi pasado, ni de las personas con las que viví o fueron parte de mi vida? Parece que has sido de los que se inventan tantas historias de aciagos futuros posibles basados en la percepción de tus nefastas experiencias del pasado, que quedaste atrapado ahí, saltando de tu pasado a tu futuro, en un viaje de ida y vuelta permanente y diario, hasta olvidarte de tu presente. En esta isla, ahora, no hay pasado para ti, así que sin eso, que antes condicionaba tu visión de futuro, podrás enfocarte en el presente para descubrir de verdad quién eres. Por las palabras de Taylor, concluí que, si bien era una persona muy extraña, se trataba de alguien a quien debía escuchar con atención, aunque no pudiese entender cómo es que él sabía todo lo que decía. Mientras asimilaba sus palabras, aunque no pudiera recordar mi pasado ni quién era, me identifiqué con ellas. Por alguna razón extraña, estaba seguro de que lo que Taylor había dicho sobre la trampa del pasado y el futuro era algo que me había sucedido. No lo sabía, lo sentía. No recuerdo mi pasado, pero no sé por qué siento que tienes razón en lo que dices de mí, comenté sin rebatir o discutir sus afirmaciones. Ahora, volvamos a lo que nos trajo fuera de esta cueva. ¿Quién es el maestro para ti? Me preguntó Taylor, y yo volví a mirar el paisaje delante de mí. El albatros se apartó unos pasos de nosotros y extendió sus alas. Era un ave enorme. La veía como una gaviota gigante. Con sus alas extendidas, el albatros hizo un par de aleteos e inmediatamente parecía suspendido en el aire y empezaba a volar. Apenas le habían bastado unos pocos aleteos para planear sobre el mar y alejarse. Su planeo era tan bajo que, por un momento, creí que la cresta de una de las olas lo iba a alcanzar. Taylor, al ver mi gesto de preocupación, me dijo: No te preocupes. Albatros aprendió a leer el comportamiento de las olas y está atento a eso en cada uno de sus vuelos. Es muy grande para sus patas y por eso no puede moverse bien en tierra. Tiene un ala herida que le impide volar todo lo lejos que podría hacerlo, pero cuando lo hace es magnífico, ¿no crees? Afirmó Taylor. Sus palabras sobre el albatros me hicieron reflexionar. Su vuelo era realmente magnífico. Yo no podía moverme bien en la tierra, al igual que el albatros. Sin embargo, a diferencia de él, yo no tenía dos alas, sino dos brazos. El albatros sobrevolaba las olas con su ala herida. ¿Quizá yo podría surcarlas con mis piernas débiles? ¿Es el mar? ¿Se trata del mar? Pregunté sin estar del todo convencido, recordando que el día anterior había estado a punto de morir ahogado. Taylor asintió. Pero ayer casi me ahogo en el mar, exclamé. Ahí lo tienes. Nuevamente estás pensando en un futuro aciago basado en una experiencia nefasta de tu pasado y en este caso es un pasado muy reciente, remarcó. Es que tengo miedo, dije sin reparo en aceptarlo. Entonces, ya estás listo para empezar, finalizó Taylor y enseguida me quitó el báculo que me servía de apoyo y corrió hacia el mar para lanzarlo al agua. Si bien podía mantenerme en pie e incluso caminar sin el báculo, sin él me costaba más. No pude acercarme a Taylor a la velocidad necesaria para evitar que mi báculo desapareciera entre las olas. Caí en la arena a mitad de camino. Ese báculo me ayudaba a pararme y caminar, dije poniéndome de pie y sintiendo mis piernas temblar por el esfuerzo. Ese báculo te ayudaba a sobrevivir, y necesitas cambiar eso, ¿recuerdas? Contestó Taylor. Acepté sus palabras, aunque estaba enfadado. Caminé sin el báculo por la orilla, concentrándome en cada paso que daba. Me mojé los pies por unos minutos y después me senté en la arena. Me quedé observando el mar y el vaivén de sus olas. Taylor se acercó y se sentó a mi lado. El mar te espera, me dijo lanzando una pequeña piedra al agua, de manera tal que ésta dio varios rebotes sobre la superficie antes de hundirse. Lo vi repetir la acción de lanzar piedras varias veces y me limité a observarlo en silencio. Solo tenía ganas de quedarme ahí, quieto, viendo el mar, hasta que una pregunta brotó en mi mente. ¿Se supone que saldré de esta isla nadando? No lo sé. ¿Y cómo lo descubriré? Entrando al mar, encontrándote con las olas y nadando. Pero tengo miedo. Justamente por eso debes hacerlo. Tenía muchas preguntas sin respuesta, y más incertidumbres que certezas. Podía seguir lo que decía Taylor, tomarlo en serio y confiar en sus palabras. No sabía con exactitud lo que iba a aprender metiéndome en el mar y cómo eso me llevaría a recordar quién era yo. No sabía cómo eso me ayudaría a descubrir cuál era mi misión para entonces poder dejar la isla.
No era mi única opción. Podía optar por dejar a Taylor y seguir por mi cuenta. ¿Por qué tendría que seguirte y hacer caso a lo que me dices?, pregunté. La respuesta a esa pregunta la vas a encontrar en tu interior. Esas fueron sus palabras. Pensé en todo lo que me había ocurrido hasta ese momento. La presencia de Taylor no había resuelto ninguno de mis problemas ni cuestionamientos. A pesar de ello, sentía que sus palabras sobre mí venían con un conocimiento de mi vida previa, aunque él no me lo hubiese revelado directamente. Me hablas de misiones y descubrimientos y no entiendo. Suena muy misterioso. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? ¿Qué es este lugar? ¿Quién eres tú? ¿Puedes ayudarme con respuestas claras para que yo entienda, por favor?, supliqué. Taylor asintió en silencio, sonriéndome, y noté en sus ojos el brillo particular de quienes se expresan con sabiduría. Cada ser humano tiene una misión que cumplir durante su existencia. Esa misión es descubrir su don y vivirlo. Cuando eso sucede, esa persona vive a plenitud y contribuye a la armonía y felicidad del mundo. Ese es el propósito universal de la existencia humana. Cuando las personas viven de espaldas a ese propósito, puede ser necesario un evento trascendental para que tomen conciencia de ello y enmienden el rumbo de sus vidas. En algunos casos, ese evento es dramático y complicado. Esas personas pierden el conocimiento por un periodo indeterminado, producto de un accidente, una enfermedad, un desvanecimiento, una experiencia emocional desbordante que los desmaya, y ese es el momento en el que llegan a esta isla como si les pareciera un sueño. Su vida terrenal queda en pausa, mientras la experiencia que tienen aquí es lo que define si volverán a sus vidas o si simplemente sus vidas terminarán en ese sueño inconsciente. ¿Entiendes lo que trato de decirte? Se me hacía complicado asimilar lo que decía Taylor. Se suponía entonces que, en mi vida real o terrenal, como él la llamaba, me encontraba inconsciente en algo así como un estado de coma y que, según lo que me pasara en la isla, podría irme de ahí de dos maneras posibles: despertar y vivir o no despertar y morir. Me asustas, Taylor. ¿Quiere decir que estoy a punto de morir y que me están dando una oportunidad?, pregunté temiendo la respuesta que podía recibir. No te están dando una oportunidad, te están dando una última oportunidad. Te han avisado de muchas maneras, con personas que se han cruzado por tu camino a quienes no escuchaste y con eventos de los cuales tenías que aprender, pero preferiste no hacerlo. Te han avisado por medio de situaciones en las cuales ya estuviste a punto de morir y, sin embargo, después de resueltas, las olvidaste sin darles el valor que merecían, sin actuar en consecuencia a ese regalo que recibiste. Todo eso era tan inesperado como inverosímil para mí. Taylor vio la interrogante en mi mirada y se adelantó antes de que le hiciera mi siguiente pregunta. ¿Te preguntas quién soy? ¿Quién te da esa última oportunidad y cómo sé todo lo que te he dicho?, me preguntó. Sí, respondí a secas. Llegué a esta isla igual que tú. Me encontré aquí con Elías, alguien que me explicó todo lo que te he dicho. Inicialmente no le creí nada. Luego vi que nuestros casos eran similares. Él tampoco recordaba ni quién era ni su pasado. Él también se dio cuenta de que en el plano de su vida terrenal solo sobrevivía en lugar de vivir. Después de recordar quién era y también su pasado, Elías descubrió su misión y finalmente volvió al plano de su vida terrenal después de ayudarme a mí. Cuando eso sucedió, dejó la isla en un velero que no sé cómo ni de dónde apareció. Antes de que yo llegara, él había recibido ayuda de una mujer mayor llamada Marcela, a quien vio partir en un bote a remos con otras dos personas. Es una cadena, como puedes ver. Ayudarte a ti es mi última oportunidad, y luego espero que me recojan en una embarcación o que aparezca una para mí. Lo mismo te ocurrirá a ti con otra persona antes de que puedas dejar la isla. Aunque los casos guarden similitud, nunca son iguales. La manera en la que me ayudó Elías es diferente a la manera en la que le ayudaron a él y diferente a la manera en la que yo te ayudaré. En cuanto a quién nos da esa última oportunidad, Elías tampoco me lo supo explicar, y me parece que dependerá de si crees o no en alguna entidad superior a la humana de carácter religioso o espiritual. Lo que remarcó es el sentido de urgencia de entender que no debemos esperar una siguiente oportunidad para reaccionar. Su explicación no me convenció del todo, pero asentí entendiendo que, si yo era parte de su misión en la isla, entonces tendría compañía y eso aliviaba en cierta medida mi confusión. Para cumplir con estas misiones, ¿cuánto tiempo tenemos? Me dijiste que no has podido precisar
¿Cuánto tiempo llevas aquí? Eso es extraño. ¿No has llevado la cuenta? Pregunté. Es difícil. En algún momento perdí la cuenta de los días. Me parece que ha sido mucho, pero el tiempo aquí es relativo. Lo que en el plano de nuestra vida terrenal puede ser una cuestión de segundos, aquí pueden ser días. Lo que quiero decirte es que el tiempo que tenemos aquí es tan limitado como incierto. Si no resolvemos nuestra misión en la isla, nuestra vida termina en ese plano terrenal. Mientras más tiempo pasemos aquí, menos probabilidades tenemos de regresar a nuestra vida. A pesar de que se veía tranquilo, sus palabras estaban cargadas de un sentido de urgencia. ¿Empezamos? Me preguntó enseguida. Asentí pensando que no tenía nada que perder si es que Taylor mentía. Sin embargo, si decía la verdad, me encontraba en un limbo y mi vida pendía de un hilo en otro lugar en el cual probablemente me debatía entre la vida y la muerte. Estaba claro que, si no hacía algo en la isla, ese debate terminaría sin que yo pudiese recuperar mi vida. Vamos, dijo, y empezó a caminar haciéndome una seña para que lo siguiera.